¿Ok? Perfecto, ya estamos en la segunda clase de estadística. Vamos a ir avanzando, ¿no es cierto?, en lo que es el contenido de la materia. Y hoy día nos toca ver todo lo que dice en relación con las medidas de la tendencia central. ¿Ok? Así se llama el contenido de esta semana. Y obviamente esos contenidos son los que uno ya por lo general vio, ¿cierto? No es que sea algo absolutamente novedoso, que nunca yo había realizado, sino que todo lo contrario. Por lo general, todos ya hemos usado el famoso promedio, por ejemplo. Y ese promedio, ¿cierto?, que ustedes ya se lo saben de memoria cómo se calcula, porque cuando le sacan el promedio las notas, ¿cierto? Y si hay algún error, ustedes inmediatamente van a decir, parece que hay un error, no era así el cálculo. Y por lo tanto, ¿cierto?, no hay mayor complejidad en este tipo de herramientas estadísticas, pero hay que pasarlo, y lo bueno es que también va a incluir un porcentaje de la nota, así que bienvenido, ¿cierto?, los contenidos que no sean complejos. ¿Ok? Entonces, bueno, mientras tanto, sigo emitiendo los que están llegando. Como avance, ¿cierto?, de lo que hemos estado viendo hasta el momento, voy a hacer una pequeña pizarra. La pizarra en blanco, me imagino que están viendo la pizarra en blanco. ¿Qué abrí? Chicos, chicas. Sí, profe, yo la Sí veo. se ve. Sí. Esto estamos viendo el tema de la estadística, y dentro del tema de la estadística, lo importante que nosotros vemos son las famosas variables, ¿cierto? Que son aquello que a mí me interesa analizar, me interesa ver algún evento, ¿cierto?, algún fenómeno, algún suceso que está pasando con esa variable. ¿Ok? Y dentro de las variables, no sé si ustedes se acuerdan, espero que sí, ¿cómo se clasifican? Fácilmente en dos. ¿Se acuerdan cuáles eran las dos posibles? Unidimensionales. Cualitativas y cuantitativas. Ahí sí. Cuantitativas y cualitativas. Cualitativas. ¿Cierto? Hay variables que son numéricas, que son muy fáciles de identificar, porque son números. Por ejemplo, venta. 1 millón, 5 millones, 50 millones, 500 millones, ¿cierto? Fácil. Pero hay otras que son cualitativas. Por ejemplo, hombre-mujer, ¿cierto? Pues estamos hablando de sexo. O, por ejemplo, pueden ser niños, jóvenes, adultos. Y no, ¿cierto? No significa que porque sea adulto pasó, o sea, obviamente que pasó por joven y después por niño, pero no significa que sea mejor o peor. Pero también puede haber cualitativa como bueno y malo, ¿cierto? Sensible, no sensible, o sea, como usted quiera, algo que en definitiva se diferencia de lo que es número. Y lo que es número, a su vez, también se divide en dos, que son bastante sencillitas también. ¿Cierto? Lo que es número, lo que es cuantitativo, ¿se acuerdan cómo era? ¿Cómo se dice aquí? Era unidimensionales, ¿eran eso, no? No. No me acuerdo. Estamos mal. Ya, saquen una hoja, una prueba al tiro. Estamos viendo que son... Discretas y Discretas y continuas. continuas. ¿Cierto? Ah, La discreta. Va, lo estoy escribiendo. ¿Qué pasó? Ahí sí. Discreta y las continuas. Bueno, como su nombre lo dice, ¿cierto? La continua son aquellas que continúan por toda la línea de los números, incluyendo los decimales. 1, 1,1, 1,2, 1,9, 2, 2,1 y así. En cambio, las discretas son solamente números enteros. 1, 2, 500, 1000, 50.000. ¿Ok? Y las cualitativas también tenían una distribución de 2. ¿Se acuerdan cuál era? Oh. Las cualitativas. Busquen. las cualitativas. Tan. También son 2. Hay actos en la sala que yo me imagino que pueden aportar. ¿Cuáles son las 2? Me refiero a cualitativa. ¿Esa es de la unidimensional o no? Tampoco. No. Esto, no puedo meter esa todavía. Ya. No, ese es cuando estamos viendo
que tenemos una variable que tiene solo una característica o tiene dos o muchas. Ya. Pero Profesor, puede ¿es ser- unidimensional? Las ordinales y las nominales. Exacto. ¿Cómo es? Nominales y... ay, se me olvidó. Ay, ¿por qué no estoy escribiendo aquí? Nominal. ¿Y la otra? Ordinales, profe. Ordinales. Ordinal Ah, y ordinal. nominales. Ok, perfecto. ¿Y se acuerdan cuál es la característica de una y de la otra? Porque una cosa es, ¿cierto?, decir que una es nominal y la otra ordinal, pero hay una característica muy fácil que se identifica una a la otra, o que se diferencia, mejor dicho, cuando son cualitativas. Después, más adelante, cuando cambiemos de tema y estemos viendo el segundo capítulo, también vamos a ver que hay algunas características que son muy esenciales que ustedes se las tienen que acordar mucho, porque en base a esas características van a aplicar una fórmula o una variable en particular. En este caso, cuando son cualitativas, nominales o ordinales, ¿cierto?, para no perder mucho tiempo en este tema, es que una tiene un orden y la otra no hay un orden incluido, ¿cierto? Por ejemplo, el orden esencial es que, por ejemplo, si yo soy general, por mencionar algo absolutamente, ¿cierto?, estructurado, es porque fui coronel, ¿cierto?, fui comandante, fui capitán, teniente y así, porque no puedo llegar a ser de un día para otro fui general. O si yo estoy estudiante universitario, se supone, ¿cierto?, salvo que sea un experto, una lumbrera, que a los 3 años ya lo tienen en la universidad, que a veces pasa, pero si no, lo normal es que uno pasó, supongamos, por un instituto, por enseñanza secundaria, enseñanza básica y por el jardín, ¿cierto? Y así. Entonces uno tiene un orden y otro no tiene un orden. ¿Ok? Esas son, por ejemplo, bueno y malo, hombre o mujer, no tiene un orden. ¿Ok? ¿Se acuerdan que hicimos algunos ejercicios para clasificar las variables? Porque es importante saber qué tipo de variables se lo estamos realizando. Y por otro lado, cuando veíamos el tema de las variables, veíamos que yo necesito, para analizar una variable en particular, puedo tener lo que se llama la población, puedo tener lo que se llama la muestra, puedo tener lo que se llama individuo, y también hablamos de parámetros. Muy rápidamente, ¿se acuerdan qué es lo que era la población? No estoy hablando de la población en la cual... Conjunto de todos los individuos, personas, objetos, animales, Eso. etcétera. La población incluye todo, ¿cierto?, el grupo. Por ejemplo, estamos hablando del curso de usted, son los 40 o 30 alumnos del curso de usted. Esa es la población. Si estamos hablando de país Chile, supongamos 20 millones de habitantes. En cambio, la muestra, ¿qué es lo que es la muestra? Por ejemplo, 5 de la población. Una cosa así. Exacto. Si tú, por ejemplo, tomar 5 alumnos de los 30. Eso es una muestra, ¿cierto? Es un subconjunto de la población. El individuo, ¿cierto?, para qué identificarlo tanto, es uno solo de toda esa muestra o de toda la población. Y el parámetro es un estándar que yo considero que lo puedo utilizar como promedio para saber, ¿no es cierto?, o como una unidad de medida, porque no necesariamente es promedio, porque el promedio es solamente una de las técnicas estadísticas, que yo lo puedo considerar para comparar si estoy sobre o bajo ese parámetro. Y ahí, ¿cierto?, es lo que, así a grosso modo, de una manera general, estuvimos hablando. Y se nos pasó la hora, ¿cierto?, y empezamos a ver ahí poco de lo que íbamos avanzando para ver ya números. Y cuando veíamos el tema de los números, por ejemplo, voy a borrar acá, ¿cierto? Veíamos que yo tengo la posibilidad de, cuando tengo una serie de datos, que son una serie de números, en otras palabras, yo los puedo tener al azar. Y dependiendo de la cantidad de datos, de la cantidad de números, ¿cierto?, va a depender la base de datos que yo manejo. Entonces, por ejemplo, podemos tener las ventas de enero a diciembre del año pasado, que serían 12 datos, enero, febrero hasta diciembre. Pero también puede tener las ventas, no solamente el año pasado, 2020, 2019, 2018, y así ya va 12, 24, 36, y va aumentando, va creciendo mi base de datos. Y en base a eso, ¿cierto?, yo puedo ordenar mi base de datos para sacar de los datos información y de la información tomar decisiones. Entonces la estadística me permite aglutinar
agrupar de distintas maneras las distintas bases de datos que yo puedo tener. Por ejemplo, si yo tengo una... Profesor, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa, es que hay dos compañeros que piden si lo pueden aceptar, por favor. Ya. Y la Vamos. Evelyn que se le cortó la luz en la casa. Espérate, voy a dejar de fue compartir la así clase. un poquitito. Aquí están. Ah, sí, pues hay varios que están dando vueltas y los pobres. Gracias, Ya. profe. Y ahí lo admití. Eso le pasa por llegar atrasado. Ok. Bueno, no sé si pasa lo mismo, no me aviso no, porque como yo estoy compartiendo y estoy viendo mi pantalla, no veo lo que pasa en la sala. Entonces, como les conversaba, primero llegamos hasta aquí, ¿cierto? Que nosotros, si vamos para atrás, veíamos lo que estamos conversando, empezamos a ver de las variables continuas, discretas, lo que usted mencionaba, ¿cierto? De la unidimensional, bidimensional, pluridimensional, los conceptos estadísticos que yo les mencionaba, y aquí quedamos en eso que parecían números chinos, que era cómo yo puedo utilizar un cuadro cuando las bases de datos que tengo, los datos que tengo son muchos. Entonces, por ejemplo, tengo 500 datos, 5000 datos. Y si los pongo, los quiero poner todos, uno tras otro, hasta los 5000. Van a tener que tener 5000 líneas o 5000 columnas, ¿cierto? Depende de si lo quiero poner a horizontal o vertical. Y el Excel para abajo o el cuadernito, voy a tener que usar harta hojita. En cambio, para no ponerlos todos, yo los puedo aglutinar. Y eso es lo que se llama frecuencia de distribución. O yo lo realizo esa presentación a través de una frecuencia, donde la forma de tabla, ¿cierto? La información se recoge de alguna variable en particular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a anotar en esa tabla? Primero, en la primera columna, se supone, ¿cierto? Que aquí, si yo estoy en Excel, por ejemplo, aquí habría una línea, ¿cierto? Una línea que me separa. Y la primera columna sería la variable en particular. Por ejemplo, edad. Supongamos, ¿cierto? Del curso de todos ustedes, los 33 o 35 o 30, si es el curso completo, empezamos a poner la edad. ¿Cierto? 18, 20, 30, 85, 18, 40, 12, no sé. No, 12 no podría ser. Pero 17, 18, 19, 20, y así vamos colocando para abajo. Y después, ¿qué hacemos? Aquí se divide en dos también. ¿Cierto? Otra vez tengo dos columnas. ¿Cuál es la gracia de esta columna? Como dice ahí, más abajito dice X, los distintos valores que puede tomar la variable. O sea, como le decía, edad del curso. Otra variable puede ser la estatura del curso. Otra variable que no le va a costar mucho, el peso, ¿cierto?, de los alumnos del curso. Y así, ¿cierto? Podemos ir colocando distintas variables. Entonces aquí voy colocando, por ejemplo, si es la estatura, 1,70 m, 1,80 m, 1,65 m, 1,60 m, y así voy. Si son 50 alumnos, 50 estaturas. Y aquí voy colocando, como son todos uno, por cierto, que los medía todos, van a ser una frecuencia absoluta, como dice ahí, N1, N2, siendo N el número de veces que se repite el valor. En este caso, como yo lo medía todo, medí cierto trabajo de medir a los 30 alumnos y lo voy colocando. Alumno 1, 1,55 m. Alumno 2, 1,70 m. Alumno 3, 1,90 m, y así. A cada uno. Y de repente el número alumno 10 se puede repetir y mide lo mismo que el número 5, 1,90 m, y así. Entonces, pero como todos tienen una medida relativa, todos tienen un valor 1, porque es una sola unidad, 1, 1, 1, 1. Y la frecuencia acumulada, por ejemplo, si son 10 alumnos, para ser más fácil, y tengo 10 medidas, a cada una le pongo 1, pues sumando 1, 2, 3, 4, tengo que llegar obligadamente a 10. Donde aquí en la acumulada, ¿cierto?, la sumatoria de n, donde dice n, el número de veces que se repite cada una de ellas, y la acumulada me tiene que dar los 10, o los 30 alumnos si son los 30. Lo que yo le estoy mostrando, que parece medio complicado, cuando uno lo haga con números, se da cuenta que la cosa es más simple que lo sé qué, y que a veces la simbología complica mucho el tema, pero lamentablemente en estadística se utiliza mucho la simbología, mucho lo que son las letras para identificar algunas variables, y uno se tiene que ir acordando de ese punto. Y el otro dato que también generalmente aparece es cuando yo veo la frecuencia relativa. ¿Cuál es la diferencia? Es que, como dice ahí, que ahora cuando me hablan del F, ¿cierto?, la frecuencia relativa es el porcentaje.
Ahí estamos, uno es número y el otro es porcentaje. O sea, por ejemplo, si yo tengo 10 y tengo un número o un alumno que mide 1,60 m de 10, como es 1, de 10 viene a ser el 10%. El otro alumno también viene a ser el 10%. Cada alumno del 10%, sumo los 10, me da 100. Y aquí entonces, por lo tanto, va a haber también lo mismo. Aquí se repiten los números, se acumulan los números, aquí están los porcentajes de los números y se van sumando los porcentajes que me tienen que llegar a 100. Entonces, eso es lo que hasta aquí llegamos en la clase pasada. Por eso es que yo quería avanzar rápido, porque se supone que esto ya lo debería haber pasado. ¿Ok? Entonces, eso lo vemos acá mejor en una, como siempre les digo, vale más, ¿cierto?, que 1000 palabras en imagen, porque yo puedo estar hablando de la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada, las variables, y al final uno dice, chuta, no entiendo, ¿qué está hablando el profe? Está hablando chino. Bueno, aquí está. Aquí dice, veamos un ejemplo. Medimos la estatura de los niños de la clase y obtenemos el siguiente resultado en centímetros. Por ejemplo, ¿cierto? Son chiquititos. Tengo, si ustedes se fijan, del alumno 1 a el alumno 30. 30. Aquí partimos con el alumno 1 y terminamos aquí con el alumno 30. O sea, son 30 alumnos en esta sala. Es como, por ejemplo, el curso de usted. Con la diferencia que son más chiquititos porque vienen 1,25 m, 1,28 m, 1,27 m, y así. Voy anotando todo, medía los 30 alumnos. Y los voy anotando. Aquí 10 más son 20 y 10 más son 30. Ok. Afortunadamente, como son 30 alumnos, y ¿cierto? Los pude tabular en un cuadro que no se me complicó, porque si ya fueran 60 alumnos ya tendría que utilizar otra línea, otra página, y ya tendría que ir avanzando, retroceder, avanza, retroceder. En este caso, se dio la posibilidad de que cupieran todo en una sola hoja. Pero, a pesar de eso, uno dice, bueno, yo tengo los 30 alumnos, no hay ningún problema, pero me doy cuenta de que algunos se repiten. ¿Cierto? Algunos tienen la misma estatura, porque obviamente puede conseguir perfectamente que 2, 3 o todo el curso mida lo mismo. Ya sería como demasiada conciencia, pero puede pasar. Entonces, en este caso, ¿cierto? Aquí, si ustedes se fijan, por ejemplo, empezamos a ver el 1,21 se repite. Por ejemplo, acá tengo 1,21. El alumno 4 mide 1,21. Si yo empiezo a mostrar bien rápidamente, el alumno 14 también mide 1,21. Sigo para abajo, el alumno 21 también mide 1,21. ¿Se dan cuenta? Y aquí el último también. Entonces ahí me empiezo a dar cuenta que hay algunos valores que se repiten. Entonces, si se repiten los valores, ¿cierto? ¿Para qué voy a presentar este cuadro? Imagínense que sean 60, 100 alumnos. Uno trata de buscar alguna fórmula de simplificarlo, y qué bueno que se están repitiendo. Entonces, como se están repitiendo, yo ahí utilizo la famosa tabla de frecuencia, o sea, cuán frecuentemente se repite un número. Esa es la gracia y eso es lo que significa tabla de frecuencia. Entonces, con ese tema, ¿cierto? Espero seguir avanzando. Aquí voy a ampliar esta historia. Cambiando la tabla de frecuencia ahora ya completa, chicos. ¿Chicas? Sí, profe. Ya. Entonces, por ejemplo, bueno, lamentablemente, como yo tengo que ir avanzando los PPT, ¿cierto? Pero las láminas del PPT, aquí ustedes se fijan, yo les mencioné, les dije, mira, los 1,21 m se repetían 4 veces. Entonces aquí, ¿cierto? Lo que se hizo fue simplemente poner del 1,20 m al 1,30 m, que eran, ¿cierto? Los que serían las medidas que existían en el curso, y la coincidencia que iban de uno en uno, 1,21, 22, 23, 24, por lo tanto, muy sencillo, y fui colocando. El 1,20 m hay un solo alumno. En el 1,21 m hay 4 alumnos. En el 1,22 m 4 alumnos de nuevo. Y así voy, para abajo. ¿Cierto? Entonces voy colocando, como dice aquí, la frecuencia simple, cuántas veces se repite ese mismo número. Ahí está. El 1,21 m se repitió 4 veces, el 1,22 m 4 veces, el 1,23 m 2, el 1,24 m 1, y también hay 3 del 1,30 m, qué sé yo. Aquí está la frecuencia simple, aquí están los números. Después yo, la acumulada, ¿qué significa? Partí con un alumno, ok, pongo 1, como tengo 4 más, ya sumé 5, como tengo 4 más, sumé 9, 2 más, 11, y así, hasta llegar al final, que debe ser el total de alumnos del curso.
Si no me cuadra, significa que me faltó un personaje o no anoté un número, ¿cierto? Porque me tiene que sumar 30, que es la sumatoria acumulada de los datos. Después, ¿qué es lo que hago? Esto mismo, que son números, lo traspaso ahora a porcentaje. Si uno saca el cálculo, ¿cierto? Lo puede hacer fácilmente con una calculadora. 1, ¿cierto? Porque el metro 20 es uno solo, que está aquí, es un solo personaje de un total de 30. Entonces, 1 dividido por 30 me da 0,033, pero no se olviden que hay que multiplicarlo por 100 para sacar los porcentajes y me da 3.33. Entonces, así calculo el porcentaje. ¿Les quedó claro? 1, que es el número simple, o la cantidad de alumnos que mide 1,20 m, lo divido por el total que son 30. ¿Ya? Y eso es igual a 3.33. ¿Cómo se saca el 13.3? A ver si están atentos. El Chicos, y 5. chicas, no se usa lo Dividido en acumulado, 30. se usa el simple. El 5. Porque Ah, el simple me 4. refleja la cantidad de alumnos que miden esos centímetros. El acumulado me permite para ver después lo que es la frecuencia relativa acumulada, los porcentajes acumulados. Pero el simple es absolutamente individual. Por ejemplo, este es 1, por eso que 1 lo divido por 30. Bueno, aquí considero que el 1 es 1. Pero después este otro, yo el 4, que son los 4 alumnos que miden 1,21 m, lo divido por 30, que son todos los alumnos. ¿Y eso cuánto da? Chuta que está mal el pulso. 4 13,3. dividido por 30, da 0.133, lo multiplico por 100, y esto me da 13.3. ¿Se dan cuenta? Aquí lo mismo, como son 4, se repitió. Aquí son 2. 2 dividido por 30, bueno, 3.3 me da el doble, 6.6. Entonces, aquí son matemáticas sencillas. Y así empiezo. Después, como sigue un 1, 3.3. Un 2, 6.6. Ahora el 3 es un 10. ¿Cierto? 3 dividido por 30 es un 10%. Y ahí está. Voy colocando los valores individuales, ¿cierto? De los porcentajes. Aquí también puse los valores individuales de cuántas veces se repite un número. Y aquí fui acumulando, ¿cierto? Que ahí dice acumulada, por lo tanto es fácil de entender. Aquí yo pongo la frecuencia relativa, o sea, los porcentajes simples, individuales, y aquí lo acumulo. 3,3 más 13,3 me da 16,6, más 13, 30, más 6, 36, más 3, 40. Y así voy. Y aquí 100%, porque si no me da 100% me equivoqué, ¿cierto? En alguna parte no metí bien el dedito. Porque lo mismo que aquí me tiene que dar 30, si son 30 alumnos, me tienen que dar 80 alumnos. Y el total de los alumnos es un 100%, ¿cierto? Por lo tanto, si no me da el total, estoy con problemas. Entonces, así yo tengo una tablita de frecuencia. Primero, la variable, la cantidad de veces que se utiliza o que se repite esa variable. Después acumulo las variables en todos estos números y después saco los porcentajes individuales, sumatorios. ¿Ok? ¿Captaron eso? Me imagino que no quiero que se les complique, pero esa es la idea. Tener las variables, sacar la frecuencia de cada una de esas variables, lo voy acumulando y después saco el porcentaje. ¿Para qué sirve eso? ¿Ah? Yo comprendo esto, pero me quedo en la primera tabla, donde hay N, cosas así. ¿En esa? Sí, profe. Eso. Aquí, estas son las distintas variables. Aquí está el metro 20, metro 21, metro 22, hasta el metro 30. Eso es X. ¿Ya? Después, aquí dice la frecuencia simple, N1, N2, dice donde N es el número de veces que se repite cada valor. Y aquí está. El metro 20 era uno solo, el metro 21 eran 4, y así voy colocando hacia abajo. Y aquí simplemente es la acumulada. N1 es igual a N1. Después le sumo N2, N1 más N2. ¿Ya? Y finalmente es la sumatoria de los N, el total. Es una tabla nomás. Estos son valores, son frecuencias que tienen símbolos, pero en definitiva muchas veces se complican los símbolos y es mucho mejor hacerlo así. ¿Cierto? Aquí yo tengo X
con el número de alumnos y la variable que se llama estatura. Aquí está la estatura. Como les comentaba, como son muchos, son 30 y se repiten, ¿para qué lo voy a poner los 30? Mejor lo amonono y utilizo una tabla de frecuencia donde pongo las mismas estaturas que existen, ¿cierto? Porque si ustedes se dan cuenta acá, voy a volver para atrás, la menor estatura de este cuadro, si uno se da cuenta, es el 1,21 m, ¿cierto? Porque no hay ninguno de 1,20 m, por ejemplo, esa es la menor, y la más alta es 1,30 m, porque tampoco tengo 1,31 m, ¿te das cuenta? Por eso es que se pone el menor y el mayor, y después se va colocando en los rangos intermedios, que en este caso es 1,22 m, 1,23 m y así. Entonces, por eso es que se modifica después. Aquí. Voy colocando 1,20 m, 1,21 m, 1,22 m, 1,30 m que es el máximo y 1,20 m que es el mínimo. ¿Cuántas veces se repite la estatura? Y después voy acumulando. 1 más 4, 5, más 4, 9, más 2, 11, más 1, 12 y así. ¿Cierto? Y aquí me tiene que dar el valor 30, que son las 30 medidas, o las 30 estaturas, que son los 30 alumnos. Y está bien. Después lo transformo en porcentaje individuales de cada una de las medidas y lo voy acumulando. Y me tiene que dar 100%, porque el 100% es el todo, ¿cierto? Entonces ahí lo tengo yo en valores, simplifiqué y saqué la frecuencia. ¿Por qué tengo que sacar la frecuencia? Porque como dice ahí, si los valores que toma la variable son muy diversos y cada uno de ellos se repite algunas veces, conviene agruparlos en intervalos, ¿cierto? ¿Para qué lo voy a colocar tantos 30 para abajo cuando los puedo agrupar y me queden 10? Ya que de otra manera si tendríamos una tabla de frecuencia muy extensa que aportaría muy poco valor para efectos de síntesis. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque aquí, por ejemplo, yo tengo otro que vamos a medir la estatura de habitantes de una población o a lo mejor de un sector, ¿cierto? Aquí ya es un poquito diferente, porque si ustedes se fijan como son personas que pueden ser niños, adultos, ya la estatura va cambiando, porque tengo 1,15 m que es bajito, pero tengo 1,92 m, ya un compadre alto, ¿cierto? 1,77 m, 1,98 m, o sea, ya aquí están de todo tipo de estatura. O sea, esto es un sector, una población o un sector ya normal, ¿cierto? Con distintos tipos de estatura. Aquí uno tiene que ver que también son 30. Si te acuerdas que los estudiantes eran 30, bueno, aquí también vemos que los habitantes partimos con el 1 y terminamos con el 30. Y si ustedes se fijan, el 30 mide un metro casi. O sea, es un chiquitito. Y este otro personaje ya es un grandoncito, 1,98 m. Entonces tenemos dos extremos. Entonces aquí yo también puedo hacer una modificación para no presentar los 30, porque no me dice mucho. Me llenó el cuadro y no me deja claro, ¿cierto? Cuáles son los que se repiten, dónde se concentra el tema. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago una frecuencia, lo mismo que antes, una tabla de frecuencia, donde dice tendríamos una tabla de 30 líneas, uno para cada uno, donde la frecuencia es una, pues si son 30 y tengo los 30 datos, cada dato es un 1, 1, porque sumo los 31 me da 30. Y como dice ahí, esta tabla nos aportaría escasa información porque es muy dispersa, ¿cierto? Tengo muchos datos y no me dice nada, porque yo sé que cada dato pesa 1. Y por lo tanto, si son 30 datos, 1 más 1 más 1, 30 veces me da 30. Entonces, no tiene mucha razón de ser. Entonces, para eso, mejor lo agrupamos en intervalos, con lo que la información queda más resumida. Y por lo tanto, como dice ahí, es más manejable e informativa. Y aquí, por ejemplo, tengo ya la tabla un poquitito diferente, que ustedes se fijan, es la misma que la anterior, donde tenemos las variables. Pero ¿qué es lo que hicimos acá? Como la dispersión era muy grande de los números, ya no fui 1,01 m, 1,02 m, 1,03 m, porque sería igual, tan larga que igual tendría los 30. Entonces mejor ahora hago un sistema de que yo tengo una amplitud en la variable. Entonces digo, las que van de 1,01 m a 1,10 m, de 1,11 m a 1,20 m. ¿Se dan cuenta? Hice una amplitud, un rango, entre la variable 1, la variable 2 o la variable 3, que sería x1, x2, x3. Es diferente a la anterior, ¿cierto? Porque la anterior aquí, por ejemplo, cuando veíamos a los chicos, los alumnos, por coincidencia teníamos que todos van en un rango de 1, ¿cierto? Aquí aumentó todo a 1 nomás.
por lo tanto no hay un rango, es el número que sigue. Pero cuando la dispersión es muy grande, en los valores que toma la variable X, porque aquí ustedes se fijan, tengo 1.15, 1.48, 1.57, o sea, tengo muchos valores dispersos, y como que no hay un orden como para decir, mira, partimos en el metro 0,1, que es el que está aquí, después de seguir con el metro 0,2, metro 0,3, porque no está. Entonces, ¿qué es lo que hago mejor? Cuando la dispersión es muy grande, los resultados, también lo aglutino en frecuencia, pero aquí con un rango, ¿cierto? Y ahí está la diferencia. Entonces, son diferentes tablas. Pero, ¿cuál es la historia? Que lo que se nota aquí como frecuencia es lo mismo que el anterior. Aquí, por ejemplo, yo tengo que ver cuántos alumnos, o en este caso personas, porque no son alumnos, ¿cierto? De esa villa, de esa población, o de esa, no sé, condominio, mide entre 1,01 m y 1,10 m. Y ahí, ¿cierto? Tengo que ver el cuadro rápidamente. Esa es la nata que está subiendo, bajando. ¿Cierto? Me fijo aquí, hay uno solo. Porque no hay ninguno que mida 1,02 m, 0,3, 0,4, 0,5, 0,10. No hay. Si usted lo fija con detalle, hay uno solo. Por lo tanto, parece que este personaje que está aquí es el único que aparece acá. 1. Ahora me dicen que entre el metro 11 y el metro 20 hay 5. Veamos si es verdad, solamente para ver esto nomás, para no hacerlo todo. Entre el metro 0,1 y el metro 11 y el metro 20. Eso es lo que están diciendo, ¿cierto? Aquí yo tengo, si ustedes se fijan, tengo 1. Después sigo el metro 16, también entra en el rango. Hasta el metro 20, ¿no es cierto? Que también estaría. Aquí tengo otro. Ya el metro 21 se salió del rango. Se dan cuenta, ahí son 4. Por eso, para no perder tiempo, ¿cierto? Voy a avanzar nomás así con la rayita ahí. Pam, pam. Bueno, mejor lo voy a borrar porque no va a faltar que apuntar, profe, que son esas rayitas azules. Ya. Entonces, por lo tanto, me dice que son 5. Me faltó 1, ¿no? Entonces ahí lo tiene que buscar bien con detalle, porque me dicen que son 5. Entre el metro 11 y el metro 20. Se me quedó pegada la... ¿Cierto? Se dan cuenta que uno, a primera vista lo hace, ya aquí tenemos 1, parece que ese fue el que me faltó. Entre el metro 11 y el metro 20. Aquí tengo otro. Metro 20. Metro 20. Y acá, este fue el que me faltó. Ahí está, ¿cierto? Entre el metro 11 y el metro 20. Ahí son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, por eso es que, ¿cierto? Se dice 5. Si lo vemos así rapidito, ¡pam! Esta cuestión no que se pone tan lento. Aquí. Entre el metro 21 y el metro 30 me dicen que es 1. Después así voy, ¿cierto? Entre 31,40, 41,50. Y entre el metro 91 y el 2 metros me dicen que son 3. 1,91 m y 2 metros. Si nos podemos buscar aquí rapidito, metro 91, aquí tengo 1, ¿cierto? Que mide más de 1,91 m. Aquí tengo 2. Y aquí tengo 3. ¿Cierto? Después ya todos miden menos de 1,90 m. Por eso que son 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, así yo voy tabulando y lo hago un poquitito más fácil, la presentación, que me diga algo diferente y no me muestre una tabla perdón, verdad que tengo que borrar esta cosa y no seguir leyendo. Ahí. Entonces esa tablita es la que yo tengo que volver, ¿cierto?, a realizar. Entonces aquí voy yo anotando quiénes son los personajes que están dentro de ese rango. Aquí hay 1, aquí hay 5, y así, ¿cierto? 1 nuevo, 3, 5, 5. Y voy después acumulando. 1 es igual a 1 porque es el único acumulado. Le sumo los 5, me da 6, le sumo el 1, me da 7, 3, 10, 5, 15, 5, 20, y finalmente llego a los 30, ¿ciertos? Personajes que yo medí. Y en lo que es la frecuencia relativa, que son los porcentajes, lo mismo, 1 sobre 30 me da 3,3, 6 sobre 30 me da un 16,6 y así, ¿cierto? Voy colocando los valores que son, perdón, de estos valores, el 1, el 5, el 1. Aquí si ustedes se dan cuenta, 5, 5 se repite, el mismo valor de nuevo.
Y así voy, y después lo acumulo. 3,3 más 16 me da 20, más 3, 23, más 10, 33, y así, ¿cierto? Voy determinando, y aquí me tiene que dar el 100%, que son los datos que sí o sí no me pueden fallar. Porque si no, significa que en algún momento, ¿cierto? En algún punto me equivoqué en la tabla. ¿Por qué por qué es mejor hacerlo así? Porque cuando yo lo hago así, como dice ahí, el número de tramos en los que se agrupa la información es una decisión que toma el analista. O sea, aquí, por ejemplo, uno podría decir, mire, yo voy a hacer la tabla del 1,01 hasta el 1,50. O sea, aquí voy a acumular un tremendo rango y tendría que considerar en ese rango que entran todos estos personajes, ¿cierto? Todo esto. O sea, aquí diría 1,1, 1,01 al 1,50 serían 5, 6, 9, 14, ¿cierto? Y si después digo del 1,51 a los 2 metros, es otro rango, y pondría esto otro, 7, 10, 15. Pero esa tabla me dirá algo o será como demasiado resumido, muy condensada, y me fui al extremo, ¿cierto? Me fui a lo demasiado extremo, porque ya sería como mucho poner entre el metro 21 y los 2 metros. Son 30 alumnos, o sea, son 30 personas. ¿Cierto? Algo dice, no me dice nada, porque yo lo único que sé es que hay 30 personas que miden entre el metro 1 y el 30. Pero no tengo idea cuántos son los que miden entre el metro 10, metro 20, metro 30, cuál es el promedio, cómo se concentran. No tengo esos datos. Es demasiado el resumen que apliqué. Entonces, para eso mejor busco un rango, una amplitud que sea relativamente generosa y me permita tener varias alternativas. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 rangos diferentes, y no uno solo que va del 1 a los 2 metros. O del metro 01 al 50 y del 51 al 2, que serían dos rangos. Es mejor amplificarlo un poquitito para tener la posibilidad de tener mucho mejor la presentación, que si bien es cierto depende del analista, pero la regla, como dice ahí, es que mientras más tramos se utilicen, menos información se pierde. Pero puede que menos representativa e informativa sea la tabla. O sea, si la amplifico mucho y vuelvo a poner los 30, ya los datos son demasiados y me fui al otro extremo. En vez de resumirla mucho, la amplié mucho. Entonces tampoco no me sirve. Entonces ahí está la historia de qué es lo que yo tengo que hacer o cómo yo puedo simplificar una tabla. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan esto de la clase anterior, yo los datos, la base de datos, la serie de datos que yo tengo, o ¿cierto? Los números que me entregaron, no se olviden que yo les comentaba que nosotros vamos a analizar y estudiar mucho más las variables cuantitativas, que son los que nos interesan a nosotros como profesionales de la administración, ¿cierto? Porque para ver el número de ventas, el costo del producto, la cantidad de vendedores, las horas extras, las remuneraciones, todos son números de los precios, por eso es que nos vamos a identificar mucho más por las variables cuantitativas que las cualitativas, aunque igual existen, pero nosotros nos vamos a preocupar del otro tema. Entonces, cuando yo tengo números, tengo datos, esos números, esos datos pueden ser muchos y pueden ser muy dispersos, y la información que me entregan así, aquí está toda la información. Yo te digo, ¿cómo lo ordeno? ¿Qué es lo que hago con tantos números? Y ahí uno tiene que empezar a ver cómo realizo, ¿cierto?, el diseño de la tabla. ¿Para qué? Porque con esa tabla yo le empiezo a aplicar fórmulas estadísticas, porque de partida estamos en estadística. Entonces, si es muy amplia, y por ejemplo tengo 500 datos, que pueden ser 500 estaturas de diferentes personas en un sector de cualquier población, yo tendría que sumar los 500 y dividirlos por 500 y ahí saco el promedio, ¿cierto? De una forma que es la típica que nosotros hacemos. Cuando son 4 notas, ¿cierto? Sumar las 4 notas y dividirlo por 4 no hay ningún problema, yo saco el promedio feliz. Pero cuando ya son 500, ¿cierto? Lo más probable es que me equivocar el dedito en alguna parte, me equivoqué, no sumé 1 y el promedio me equivoqué, porque consideré 499 datos y son 500. Entonces, para obviar, ¿cierto?, de una manera más fácil eso, nosotros utilizamos herramientas que nos ayudan, como por ejemplo Excel, ¿cierto? Independiente, porque Excel me permite tener una gran base de datos y yo puedo sacar el promedio, la mediana, la moda, o sea, todas las variables que digan relación con lo que es lo que vamos a empezar a ver ahora, que corresponde a... No, eso gracias, ya lo dije. Espérese ahí, que no se me quiere ir. Ahí sí.
que es lo que correspondía a la clase de ahora, que donde dice medidas de la tendencia central. ¿Están viendo eso? Chicas. Sí, Sí, profe. profe. Ya. Profe. Ok. Entonces, lo primero que vamos a ver de estadística son las famosas medidas de la tendencia central. ¿Qué es lo que es, como dice ahí, medidas de la tendencia central? Son la mediana, la media o el promedio y la moda. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos permiten este tipo de mediciones? Nos facilitan información sobre una serie de datos que estamos analizando. Es cierto, dependiendo de la serie de datos, yo quiero sacar la información de esa serie de datos. Quiero analizarla. Y comienzo a aplicar, lo más sencillo, medidas de la tendencia central. ¿Y para qué las aplico? Como bien dice ahí, ¿cierto?, abajo al final, para conocer diversas características de la serie de datos. O sea, alguna característica tiene que tener la serie de datos, cuál es la tendencia, para dónde vamos, ¿cierto? Si vamos bien, vamos más, porque me interesa saber, por ejemplo, qué pasa con las ventas. Si a mí me entregan las ventas de los últimos 5 años, en forma mensual, tengo 12 por 5, tengo 60 datos. Pero esos 60 datos, si yo no los sé analizar, no sé para qué lado va la micro, ¿cierto? No sé si voy bien, voy mal, estamos parejitos durante los últimos años, no sé qué está pasando. Entonces, para eso yo lo tengo que ordenar y saber las características que tiene esa serie de datos. ¿Okay? Y en base a las características, que la información que me van a entregar los números, yo tomo decisiones. ¿Cierto? No se olviden que eso es. Entonces, las medidas de dispersión, como dice ahí, son de 2 tipos. Medidas de posición central y lo otro que son no central. Ya, o sea, más fácil no puede ser. Central, no central. ¿Ok? ¿Qué es lo que me dan las de posición central? Informan sobre los valores medios de una serie de datos. Los valores medios. Entonces uno tiene que ver, ¿cierto?, para qué me sirve obtener la relación, la información de los valores medios de una serie de datos. ¿Qué yo puedo hacer con eso? Entonces ahí yo me pongo a pensar y digo, bueno, si yo tengo, ¿cierto?, por ejemplo, las ventas de los últimos 5 años en forma mensual y por lo tanto tengo 60 datos de esta empresa, yo le puedo sacar el promedio. Y el promedio va a dar la cantidad, ¿no es cierto?, que vendieron, a pesar de los extremos, los que vendieron mucho, los que vendieron poco, le saco un promedio. Y ahí yo puedo determinar que en los últimos 5 años, los vendedores de esta empresa tienen el promedio de una venta de 5 millones. Y eso yo lo puedo utilizar como parámetro. Si no se olviden que el parámetro es una medida para yo poder comparar pues, a situaciones, sucesos, actividades que pueden pasar o que están pasando. Y ahí yo puedo ver, ¿cierto?, aquellos vendedores que están vendiendo sobre el promedio, es decir, sobre los 5 millones, le voy a dar un bono. Y los que venden bajo el promedio no se ganan el bono. Entonces ahí yo puedo ir tomando medidas, ¿cierto?, de mi empresa con respecto a algunas medidas centrales. Después vamos a ver que las otras son, ¿cierto?, son 3 en general. La que está el promedio, que nosotros ya todo el mundo lo conoce, la media y la moda, que son las típicas. Y las medidas de posición no centrales es cómo se distribuyen esos números, ¿cierto? Es tener una idea de cuán dispersos son los números. O sea, por ejemplo, lo que les mostré en la primera serie de datos, cuando eran los chiquititos que medíamos la estatura, y en entre 1,21 m y 1,30 m. O sea, la dispersión eran 10 centímetros, poquitita. Pero cuando hicimos la misma medición a 30 personas, pero personas, ¿cierto?, que sean de un sector X, independiente de un curso, lo que sea, ahí nos encontramos que la dispersión iba entre 1 metro y 2 metros. O sea, la dispersión ya era 1 metro y por lo tanto era mucho más grande. Y ahí están, ¿cierto?, cómo se distribuyen, por lo tanto, los datos. Yo los tengo que analizar también. Porque cuando los datos son muy dispersos, se me complica un poco el análisis. Cuando son muy concentrados y son todos parejitos, ¿cierto?, es espectacular el tipo de análisis. Entonces, por eso también me sirve en estadística saber, ¿cierto?, el tema de cómo está la dispersión de los datos. Porque a veces eso me trastorna, me modifica el resultado de una variable. ¿Ok? Entonces, si seguimos avanzando, la primera, que es la más típica, la que todo el mundo conoce, y si no, pregúntenle hasta los chiquititos, yo creo que de tercero básico, saben cómo sacar el promedio cuando le van a poner nota. Bueno, ahora creo que están cambiando, ¿cierto? La mayoría de los colegios están poniendo A, B, C, están cambiando la nota a número, de número a letra, de cuantitativo a cualitativo. Bueno, pero ese es otro punto, ¿cierto? La media aritmética
es el valor medio ponderado de la serie de datos. Se pueden calcular diversos tipos de medias, siendo la más utilizada, ¿cierto? Esta es la más utilizada, la que por lo general uno utiliza cuando quiere sacar, por ejemplo, las notas. ¿Qué saca uno? El promedio o la media aritmética de las notas. Cuando yo quiero promediar, como les comentaba, un vendedor, ¿qué saca uno? El promedio de las ventas. Cuando yo quiero calcular, ¿no es cierto?, si tengo equipos de trabajo que se están dedicando a la producción en mi empresa, yo quiero comparar los equipos, ¿qué es lo que hago? Saco el promedio de cada uno de esos grupos para comparar unos con otros. Entonces, ¿cuáles son las características, por lo tanto, ¿cierto?, de esta media aritmética, que se llama media aritmética o media, y que todo el mundo la conoce por promedio? Como dice ahí, es una medida totalmente numérica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos hablando de números. En su cálculo, y eso es muy importante que ustedes, ¿cierto?, lo tengan en consideración, se toman en cuenta todos los valores de la variable. Y por último, y que este es un detalle que es muy importante, está afectada por los valores extremos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ¿cierto? Yo tengo un alumno que se sacó un 7, pero en la segunda prueba se sacó un 1. Y son las dos pruebas, ¿no? ¿Cuánto le da de promedio? ¿Cuánto sería el promedio de Cuatro. eso? 4. Un 4, ¿cierto? 4. O sea, uno dice, aprobó el curso, porque 4 es lo que se aprueba acá, ¿cierto? En todas partes de Chile. Pero si uno es honesto, ¿cierto? Y supongamos que sea así o al revés, un 1 y un 7, uno puede decir, bueno, pero este muchacho se fue a los extremos, o sea, se sacó un 7, como se sacó un 7, y ya no estudió más, ¿cierto? Me duermo en los laureles. Y después se sacó un 1. Y como son dos notas y valían lo mismo, se sumó 8, digo por 2, me da 4. Aprobé. Pero se fijan que está muy afectada por los extremos, ¿cierto? Si fuera al revés también, un 1 primero, y después se sacó, porque se asustó, ya me fue re mal, no hizo nada, se sacó un 7, igual el promedio es 4. Ahora el tema es, ¿cuál de estos dos alumnos es mejor? Si son dos alumnos diferentes, ¿cierto? Y esas son las notas, y los dos aprobaron con nota 4. Entonces uno puede decir, si ya lo analiza, mira, en realidad el alumno, el segundo se preocupó, porque al final participó, pasa que ni pescaba la clase, pero se preocupó y se sacó un 7. En cambio el otro ¿cierto? Se sacó un 7, porque se preocupó y dijo, ya voy a descansar porque el curso es bastante simplón y por lo tanto no estudió más, pero resulta que no estudió más y le fue de más. ¿Cierto? Pero los dos aprobaron con la misma nota, un 4. Entonces, ¿cuál es la gracia que tiene, que como así, entre paréntesis, como crítica que se le hace al promedio? Es que efectivamente está muy afectada por los extremos. Y los extremos son los que me van a mí, ¿cierto?, a determinar cuál es el promedio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en una empresa vendedores que me venden, pongámosle 20 millones, ¿cierto? 20 millones, buen promedio, o sea, perdón, buen nivel de venta, y hay otros que están recién empezando, que les costó y vendieron 2 millones. Si yo saco el promedio, 2 millones más 20 millones me da 22, saco el promedio 11 millones. ¿Cierto? Para el que vendió 20 millones, 11 millones, ¿cierto? Se mata la risa porque lo pasa sobre manera. En cambio, el otro, el pobre que le cuesta vender, sobrepasar ese promedio, le va a ser muy complicado, ¿cierto? Lo más probable es que nunca va a llegar. Entonces, cuando se ve muy afectado por los extremos, pareciera que no es una medida de la tendencia ancestral que yo puedo utilizar. ¿Ok? Y ahí está la gracia cuando yo utilizo el tema del promedio. ¿Por qué se utilizan las notas y por qué se utilizan las ventas? Porque justamente, si uno, por ejemplo, en las ventas le interesa incorporar al buen vendedor, estos personajes que dejó los zapatos en la calle, que vendió y llegó a vender 20 millones. Pero también me interesa incorporar al personaje que no hizo nada, ¿cierto? Porque para demostrarse vendió solamente 2 millones. Y ahí yo lo comparo y saco un promedio. Esa es la gracia del promedio. Las notas exactamente lo mismo. Si el alumno se esforzó y se sacó un 7, después no hizo nada, se sacó un 1, bueno, yo voy a considerar esos extremos y ahí me da un 4. Esa es la característica esencial y básica del promedio. ¿Cierto? Que yo considero todos los valores que tiene la persona y lo divido por el número de valor. Independiente si hay números extremos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se fijaron, esto como dato,
en la Olimpiada, ¿cierto? Cuando mostraban, por ejemplo, los clavadistas, donde habían varias notas, y ¿qué es lo que hacían? Eliminaban los extremos, sacaban las notas extremas justamente para sacar así como para evitar los extremos, porque de repente un juez le ponía una muy mala nota, otro le colocaba un 10 y el otro le colocaba un 3, sacaban eso para que no sea tan extremo el cálculo de la nota promedio, que también puede ser, ¿cierto? Pero para eso hay otra medida de la tendencia que me permite evitar eso, ¿cierto? Y por lo tanto, como es ahí, la media aritmética, simplemente la fórmula de X media, ¿cierto? De la variable X, la media de la variable X, o en otras palabras, el promedio, que esta parece una fórmula china, ¿cierto? Que cuando uno saca el promedio ni se acuerda que se hace así, pero así se hace. Entonces, por ejemplo, aquí está la nota 1 por la cantidad de veces que me saqué esa nota. Después la nota 2 por la cantidad de veces que me saqué esa nota 2. Y así voy sumando y, ¿cierto? Lo divido por el número de n. Así es simple. O sea, por ejemplo, si tengo 4 notas, sumo las 4 y como son 4, la multiplico, es como que yo la multiplicara cada uno por 1, ¿cierto? Porque si yo tengo un 7, un 6, un 7 y un 6, tengo 7 por 1 más 6 por 1, 7 por 1 más 6 por 1, ¿cierto? Eso es. En definitiva, sumo eso, lo divido por 4 y saco el promedio. ¿Qué está haciendo Elizabeth? ¿Ok? Entonces, ahí uno se da cuenta que cuando yo tengo que calcular el promedio es muy sencillo. ¿Cierto? Que de repente la formulita parece china, pero en realidad no tiene nada complejo. La otra es la mediana. La mediana es el valor de la serie de datos que se encuentra justo en el 50%. ¿Qué significa eso? Que sobre ese número, que es diferente al promedio, la mediana me dice que sobre ese número hay un 50% para arriba y un 50% para abajo. Entonces, es diferente la mediana del promedio o de la media, ¿cierto? Dice ahí, para el cálculo de la mediana, entonces interesa que los valores estén ordenados de menor a mayor. Ese es un dato muy importante, que no se les puede olvidar, y yo siento que tengo que ordenar la serie de datos siempre de menor a mayor, porque me pueden entregar una serie de datos con todos los datos ahí dispersos al azar, y los tengo que ordenar, por lo tanto, de menor a mayor para sacarle la mediana. ¿Cuál es la característica? No pondera cada valor por el número de veces que se ha repetido. No pondera el valor por el número de veces que se ha repetido. ¿Ok? Tiene la ventaja de no estar afectada por el tema de los extremos, ya que no depende de los valores que tome la variable, sino del orden de las mismas. ¿Se dan cuenta? Y su aplicación, bueno, se ve limitado, ya que solo considera el orden jerárquico de los datos. O sea, aquí hay un detalle también que le afecta a la media. Perdón, a la mediana, porque la media es el promedio, la mediana. A diferencia, ¿cierto?, de lo que es la media, le afectan los extremos, aquí no le afectan los extremos, pero aquí está más bien orientado al orden jerárquico, es decir, cuántas veces se van repitiendo de menor a mayor. Y por eso que tiene también su complejidad, entre comillas, pero es muy sencilla el análisis. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que hace poquitito, ¿cierto?, empezaron a hablar de los datos del promedio de las remuneraciones en Chile. Y estaban todos contentos porque habían subido el promedio a 600, pongámosle 680.000, para poner un valor. Entonces uno dice, claro, en definitiva, si uno hace ese cálculo y saca de todas las personas que trabajan en Chile, que están en la AFP, ¿cierto?, desde el que gana más, que gana menos, saca el promedio, 670.000 pesos. Entonces uno dice, wow, oye, que ganan bien los chilenos, ¿cierto? 670.000 por persona, en una familia que dos trabajan y ya son 1.300.000 y tanto. No, oye, ¿de qué se quejan? Pero resulta que, ¿cierto?, les vuelvo a insistir, el promedio o la media tiene la característica que se ve afectada por los extremos. Entonces, por ejemplo, pueden haber muchas personas que ganan 10 millones, 10 millones, 10 millones, y hay otras personas que ganan 350, 350, 350, y el promedio, claro, es bastante alto, pero no es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este tipo de variables? Se aplica la mediana. ¿Qué significa eso? Que yo calculo la mediana y el valor que yo encuentro está el 50% sobre eso y el 50% bajo eso. Entonces, cuando yo aplico la mediana en las remuneraciones de 670, se baja, si mal no recuerdo, a 440.
Entonces uno puede decir, bueno, igual sigue siendo un valor, pero ya bastante diferente a los 670, 440. Pero ¿cuál es el problema? Es que la mediana me está diciendo que el 50% de los chilenos que trabajan en este país gana menos de 440. Y eso será, ¿cierto?, justo si la persona se esfuerza, trabaja, cumple con su horario y gana menos de 440, la mitad de los chilenos. De ahí uno dice, yo, no, ahí está, estamos con problemas. Entonces yo cambio la variable, no aplico el promedio, sino que aplico la mediana, y ahí me doy cuenta que la historia es diferente. ¿Ok? Por eso es que en algunas variables yo puedo utilizar el tema de la mediana o el promedio. ¿Qué es lo que yo necesito? Si quiero que se ven registrados, porque es necesario los extremos, o mejor saco los extremos y aplico la mediana para ver dónde está realmente la mitad. Y ahí ya me cambia la historia, me cambia el análisis. Y la última es la moda, que la moda tiene la característica que simplemente es la que más se repite. O sea, es el número que más veces salió. ¿Ok? Por ejemplo, en la estatura de los niños, los que medían 1,21 m, por ejemplo, salieron 4 veces y a lo mejor son los que más salieron, la mediana sería, perdón, la moda sería 1,21 m. Si yo tengo notas 5, 7, 7, 7, bueno, la moda es la nota que más se repite, 7. Así de simple. Por eso es que cuando uno, ¿cierto?, le hablan de la moda, oye, la moda es esa porque justamente las personas son las que más se usan ese tipo de vestuario y por eso está de moda, ¿cierto? Porque es la que más se repite en las personas. Acá es lo que más se repite en los números. Entonces ahí vamos a utilizar la tabla de distribución de frecuencia con los datos que vimos de la estatura. ¿Se acuerdan cuando empezamos a ver la estatura de los chiquititos? El 1,20 m, el 1,21 m. Entonces aquí empezamos a ver, dice, vamos a calcular los distintos valores de las posiciones centrales. El promedio, la mediana y la moda. ¿Qué es lo que tenemos acá? Si ustedes se fijan, aquí como que me cambió un poquito el cuadro, se me simplificó. ¿Por qué? Porque tengo las variables que van del 1,20 m al 1,30 m. Tengo la frecuencia simple, que son la cantidad de veces que los datos se repiten. Cierto que al final tengo aquí la frecuencia acumulada, que son 30 alumnos. Pero aquí ya no están los porcentajes, si ustedes se fijan. Aquí están los porcentajes acumulados. Pero ¿qué cambió? Que me dijeron que yo multiplicara el valor de la variable X por la frecuencia simple. O sea, 1,20 m por 1 me da 1,20 m. 1,21 m por 4, ¿cierto? Me da 4,84. 1,22 m por 4 me da 4,88. Y así voy este por este, que es X por F, me da, por ejemplo, 1,24 por 1, 1,24. Y así voy, y después lo sumo. Hago la sumatoria y me da 37,6. ¿Por qué necesito esos datos? Acá, 37,6, que es la sumatoria de X por F, y el total, ¿cierto?, de los datos que son 30, que en definitiva también aquí, si yo sumo esto mismo que está acá, lo sumo, igual me da 30 que lo que está acá, me tiene que dar igual. Entonces necesito el N, que es el total de la muestra, o de la población, ¿cierto?, o del estudio que yo tenga, versus el acumulado de X por F. ¿Por qué? ¿Por qué necesito esos datos? Porque, por ejemplo, vamos a sacar el promedio. Entonces, el promedio me dice que es el más sencillo de todo, ¿cierto?, que todos sabemos. Va, aquí no me quiere dejar avanzar. Aquí está el promedio. El promedio es simplemente esto. Lo que yo acabo de hacer, ¿cierto? Es el 1,20 m por 1, que se repite una vez, el 1,21 m por 4, y así voy sumando, que era X por F. Y lo divido por N. Y me da, ese resultado me da 1,25 m acá. Pero lo puedo hacer de una manera muy fácil también. La sumatoria de X por F, ¿cierto? Por eso yo estoy utilizando dentro de los datos que yo quiero en mi columna, X por F, que me da 37,6. Y por lo tanto pongo 37,6 dividido por N, que es 30. Y 37,6 dividido por 30 también me da el metro 25,3, que me dio exactamente el otro. Entonces yo tengo dos posibilidades para calcular el promedio. ¿Cierto? Multiplico la variable por su frecuencia y voy acumulando, por lo tanto saco los sumatorios y lo digo por N.
O, ¿cierto? Simplemente voy, cada uno de los datos como aparecen ahí, lo voy multiplicando entre sí. Lo más probable es que en algún momento me vaya a equivocar. La calculadora tengo que usarla 30 veces, pedirlo por 30, lo más probable es que me pueda equivocar en algún punto. A lo mejor es un poquito más complejo, 1.29 multiplicado por 3, y eso tengo que dejarlo en memoria para después sumarlos. Ya, mejor utilizo esta forma que es muy sencilla, la sumatoria de los x por f, la frecuencia individual, dividido por n. Y ahí vea el promedio. Si ustedes se fijan exactamente igual, obviamente que en matemáticas no puede fallar, ¿no es cierto? Los números si no son exactos porque me equivoqué, metí mal el dedito, o lo tengo que hacer de nuevo. Lo otro también, que nosotros utilizamos mucho, ¿cierto? Sabemos que está en nuestro amigo Excel, y por lo tanto, aplicando Excel, yo lo pongo promedio y me saca automático. Pero si yo no tengo Excel y necesito la fórmula, ahí está la formulita. Entonces, si ustedes se fijan, la media aritmética no tiene ninguna problemática, solo por ejemplo, así, para hacerlo muy sencillo, muy rápido, ¿cierto? Aquí, supongamos que yo tengo mis notas, un 6, un 7 y un 5, y después otro 7. Punto. Esas son mis notas. Y me dice, calculo el promedio. Si yo lo hago con la formulita de arriba, ¿cierto? Sería 6, imagínense lo complicado, 6 por 1, porque el 6 es 1, más, ya me aburrí, ¿cierto? 7 por 1, más, ya imagínense, son 4 números, y ya con los 4 números me dio lata. Y después solo tengo que ir por 4, ¿cierto? Es como extraño, porque 6 por 1 yo sé que es 6, entonces simplemente mejor sumo 6 más 7 más 5 más 7 y se acabó. Pero, ¿cierto? La fórmula general del promedio dice que es así. El valor multiplicado por la frecuencia, el otro valor por la frecuencia, que el número 6 tiene frecuencia 1, el número 7 tiene frecuencia 1, el 5 tiene frecuencia 1 y el 7 tiene frecuencia 1. O sea, en otras palabras, mejor pongo 6 por 1, yo sé que es 6, por lo tanto sé que son los mismos números. Y simplemente sumo 6 más 7 más 5 más 7, lo divido por 4 y me da el promedio 6,25. Ese es mi promedio. 6.25. ¿Cierto? No tiene ninguna complejidad, pero mejor lo hago así que la sumatoria que me da el 6 más 7 más 5 más 7, lo divido por n que es 4, me da 6,25. Listo, se acabó. Mucho más sencillo que estar complicando con esta tremenda fórmula, pero igual las fórmulas están, ¿cierto? Y si están, yo las puedo usar. ¿Ok? Eso es el cálculo de la media aritmética. Ahora, si yo me voy como dice la mediana de esta muestra es 1.26. ¿Por qué? Ya que por debajo está el 50% de los valores y por arriba el otro 50%. ¿Cómo se calcula? Aquí está. Tengo que el n de la tabla lo tengo que dividir por 2. El n, la cantidad de datos que yo tengo de la variable, ¿cierto? Si yo rápidamente, es el único dato de este cuento que tengo que ir para atrás, son 30 los personajes, alumnos que se midieron, ¿cierto? Los chiquititos. Aquí están los 30 o aquí están los 30. Esos son los 30. Por lo tanto, 30 dividido por 2, o sea, n dividido por 2 me da 15. ¿Ok? 15. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos la frecuencia acumulada. Y si no se encuentra ese mismo número, el que le sigue, que en este caso es 17. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? No se olviden que por algo se hace la frecuencia acumulada, porque la voy a necesitar. La frecuencia acumulada es, lo saco de lo simple, que lo voy sumando, acumulando, y veo que no está el 15. Pero como dice, si no está el número que me dio n dividido por 2, busco el que sigue inmediatamente después. El que sigue inmediatamente después en la frecuencia acumulada es 17. ¿Cierto? Aquí está la frecuencia acumulada, empiezo a buscar, no está el 15, hasta aquí nomás llegué. El 17, ok. Pero ese no es, ¿cierto?, la mediana, porque yo tengo que buscar el valor de la variable x. Y por lo tanto me voy acá, medio chueco en la letra, en la línea, y ahí veo que es 1,26, que ese es el valor que sí es la mediana. Entonces, si yo vuelvo para donde estábamos, pero aquí tengo que avanzar. Acá. Quedo con hartos monitos. Mejor lo voy a borrar. Aquí necesito, me dice que es el 1,26. Por eso es que dio 1,26.
No sé si les quedó claro eso, chicos, chicas. ¿Les quedó claro cómo se calcula la mediana? ¿Le dio? ¿Le quedó claro? No, O sea, profe, ¿podría explicar? ¿Ah? sí, claro, pero hay que repasar. Exacto, ¿cierto? El N, aquí por ejemplo yo no puedo sacar inmediatamente la tabla porque obviamente como es la primera vez tengo que mostrarle la fórmula, cómo se hace, todo, pero yo viendo la tabla tengo los valores, la frecuencia individual y la frecuencia acumulada. ¿Cierto? Que lo que hago, el N Por 15. lo divido por 2, que son 30, ¿cierto? Todos los alumnos son 30, lo divido por 2 me da 15. Empiezo a ver en la acumulada, no está el 15, el que sigue el 17, por eso está marcado con rojo. Pero ese no es el número, esa es la frecuencia acumulada. De aquí yo me tengo que ir a la tabla, ¿cierto? A la columna donde están los variables que yo ando buscando, que es la estatura. Y ahora aquí me da 1,26. Por lo tanto, esa es la mediana. ¿Ok? Si ustedes se fijan, por ejemplo, el promedio me dio 1,25. La mediana me da 1,26, o sea, anda muy parecido, pero coincidencia. Algunas veces la mediana, la moda y el promedio es el mismo número, pero eso es absolutamente coincidencia. ¿Ok? Y lo que sigue después es la moda. La moda tiene la característica de que pueden existir muchas modas, no necesariamente una sola. Cuando yo saco el promedio, es uno solo. Cuando yo saco la mediana, es uno solo. Cuando saco la moda, se puede repetir. ¿Por qué? Porque hay 3 valores que se repiten 4 veces. El 1,21, el 1,22 y el 1,28. Por lo tanto, esta serie cuenta con 3 modas. ¿Cierto? Si yo me voy a la tabla, aquí justamente el metro 21 mide, o sea, perdón, el metro 21 tiene 4, el metro 22 tiene 4 y el metro 28 tiene 4. Que si ustedes se fijan en los que más se repiten, porque los otros son 3 veces, 2 veces y 1 vez. Entonces, por lo tanto, el 4. Pero ¿cuántos 4 tengo? 3. El 1,21, el 1,22, el 1,28. Por eso es que en esta serie de datos, en la variable moda es 3. Y ahí me dicen cuáles son las modas, inclusive. ¿Ok? ¿Les quedó claro la moda? La moda es mucho más fácil, la cantidad de veces que la frecuencia que más se repite, o el número que más se repite, o el valor que más se repite. Esa es la moda. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir un ratito, porque de repente yo me emociono y parece que no he pasado la lista, ni siquiera he pasado la lista. Así que lo voy a pasar al tiro antes que queden todos estos. Y después me van a retar. Ya. Elizabeth Arroyo, ¿está? Sí, profe, presente. Vale. Luz Arzola. Luz. ¿Aló? Luz, ¿está viendo el partido? ¿No está? No está. Karina Astudillo. Presente. Ok. Ismael Astudillo. Presente, profesor. Vale. Mario Bustos. Presente, profesor. Ok. María Pastora Carreño. Presente, profesor. Sí. Damaris Carrillo. ¿Damaris? ¿No? Ya, voy a andar más rapidito. Felipe Chávez. Felipe, tampoco. María Paz Consuegra. Tampoco. María Paz no está. Ignacio Contreras. Presente, profe. Ok. Sigo con Nelly Correa. Presente, profe. Seguimos con Diolovena. ¿Diolovena? ¿Aló? ¿No está? Aquí, profe, presente. Ah, ya. Sí, estoy. Vale. Bueno, Willy lo escuché, así que está. Christopher Gallardo. Christopher no está. Seguimos con Milene Garriel. Presente, profe. Ok. Claudia Horta. Por ahí la Presente, vi. profe. Jean-Pierre Jiménez. Presente, profe. Ok. Daniela León. Presente, profesor. Ok. Alexander, no, Christopher Lillo, perdón. Christopher. Bueno, no está. Claudia
bueno, Claudia Otto, ¿cierto? La podrá. Los dos Christopher Gallardo y Christopher Lillo, que no están en la sala, no está dentro de los alumnos que tienen grupos. Entonces, no sé si te fijaste en eso. Profesor, Christopher Gallardo, si no me equivoco, dejó la carrera. Ya, y Christopher Lillo. El otro no lo sé, primera vez que lo escucho. Ya, sí, porque los dos han faltado las dos clases y más encima no han ingresado nunca a la sala y no están en los grupos. Entonces, lo más probable, como dices tú, que no estén, pero es bueno tenerlo en consideración, ¿ya? Por si acaso. Eso como comentario. Jessica Giancaleo. Presente, Jessica. profesor. Vale. Seguimos con Jessica Marín. Presente, profesor. Vale. Pablo Medel. Profesor, Tania Moraga. ¿Tania? ¿No? No está. Eric Oyarzo. Tampoco. Sebastián Rivera. ¿Sebastián? ¿No? Blanca Rodríguez. ¿Blanca? ¿No está? No está. Sofía Seneque. Presente. Vale. Daniela Sepúlveda. Presente, profe. Ok. Paola Sosa. Paola. Presente, profesor. Bien. Loreto Valenzuela. Presente. Ok. Constanza Vieites. Presente, profe. Y Francesca Zúñiga. ¿Francesca? ¿No? Profe ya dijo que tenía un problema por el chat Ah, del ya. curso. Vale. Ok. Rapidito, antes de cerrar, Luz Arzola no está. Si está por ahí me avisa. Damaris Carrillo. Felipe Chávez. María Paz Consuegra. Después seguimos con Christopher Gallardo, bueno, que lo estamos conversando. Y después Christopher Lillo, el otro Christopher. Tania Moraga. Eric Oyarzo. Sebastián Rivera y Blanca Rodríguez. Son todos aquellos que no están en la sala. Así que ya me salí y quedaron sin asistencia. Ok. Eso rapidito, ¿cierto? Para avanzar. Entonces, de acuerdo a lo que estábamos viendo, la moda puede tener distintos valores, la que más se repite simplemente. ¿Ok? Entonces tenemos promedio o la media, la mediana y la moda. Son tres, ¿cierto?, herramientas de la tendencia central. Entonces aquí yo tengo una serie de datos que dice, da una serie de datos, perdón, o de números, que son los datos, determine qué cosa, la media, la mediana y la moda. Y me dicen, un 2, 4, 7, 2, 2, 5, 10, 9, supongamos que son las notas en Estados Unidos, ¿cierto?, que van del 1 al 10. Y aquí yo lo tengo que ordenar. No se olviden que, por ejemplo, la mediana me dice que estoy obligado a transformarlo en un orden jerárquico, del menor al mayor. Entonces, veo que cuál es el menor número, el 2. Aquí pongo las variables que son las notas, ¿cierto? Pues, por ejemplo, porque puede ser cualquier cosa, porque no me dice, yo estoy inventando que son las notas americanas. El número 2, aquí después vamos a ver por qué está en rojo, se repite 1, 2, 3. ¿Cierto? Y ahí está, la frecuencia que aparece el 2, 3 veces. O sea, alto más la luz, se dejó 3, 3, 2. Después el 4, ¿cierto? El 3 no existe porque no hay ningún 3, sigo con el 4 porque lo tengo que poner en orden ascendente. El 4 me dice que está una sola vez, ¿cierto? Y ahí está. El 5, una sola vez. El 7, dos veces, una y dos. El 9 también dos veces, tengo 9 y 9. Y el 10, una. Si yo empiezo a sumar 3 más 1 más 1, 1, me tiene que dar 10. ¿Cuántos notos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya está calzado. Y después empiezo a acumular, ¿cierto? Tengo 3, partí con 3, le sumo el 1, me da 4, el 1 me da 5, el 2 me da 7, el 2 me da 9, el 1 me da 10. Ok, está calculado. Ningún problema. ¿Se acuerdan que para calcular el promedio, para hacerlo más fácil, era, y si lo hago en Excel con mayor razón, la columna X multiplicada por la frecuencia F. Ahí está, X por F. 2 por 3, 6. 4 por 1, 4. 5 por 1, 5. Y ahí voy sumando y me da el total. 57. ¿Qué es lo que tengo que decir? Me dice la fórmula de promedio que es, o la media, es la sumatoria de X por F, que es esta columna, que es el total, dividido por N, que es
10. Entonces, es muy fácil, ¿cierto? Aquí está. 57 dividido por 10, el promedio es 5.7. Enfermo fácil, ¿cierto? Si uno lo ve así. 57 dividido por 10. Perfecto. Ahora después tengo que sacar la mediana. No se olviden que la mediana es n dividido por 2, ¿cierto? ¿Cuántos son todas las notas? ¿Cuántas son la cantidad de notas? ¿O de números? 10. 10. ¿Cierto? Si lo divido por 2 me da 5. ¿Cierto? No se olviden que, por lo tanto, yo ahora me voy a la frecuencia acumulada o frecuencia absoluta. Entonces me voy aquí, al F grande, F mayúscula, y empiezo a ver. Aquí justo en este ejemplo me calza perfecto el 5 porque está. ¿Cierto? Aquí empiezo a ver, aquí está. No es como el otro que tuve que empezar a ver el que sigue. En este caso está. Pero ese valor, ¿cierto? No es porque es la frecuencia acumulada o la frecuencia absoluta. Aquí yo tengo que buscar el valor de X, que en este caso, por coincidencia, también es 5, ¿cierto? No es que sea porque este sea 5, me dio 5 acá. Es porque yo voy a ver la variable, me dio 5. Por lo tanto, en este caso, por coincidencia, la mediana es 5. ¿Ok? ¿Y cuál es la moda? Solamente viendo el cuadrito. ¿Cuál es la que más se repite? ¿Qué número se repite más? El 2. El 2 y el 9. Ah, no, el 2. El 2. El 2 porque se repite 3 veces. Por lo tanto, en este ejemplo, la moda es una solita, ¿cierto? Y por lo tanto, como dice ahí, la que más se repite, la frecuencia es 3 y por lo tanto X es igual a 2. Entonces aquí tenemos, me adelanté. Tenemos que el promedio es 5.7. Tenemos que la moda es 5 y la mediana es 5, ya estoy mal, la mediana es 5 y la moda es 2. Se dan cuenta que aquí son los valores muy diferentes, pero les podemos insistir en alguna serie de datos. La mediana, el promedio y la moda dan el mismo número, pero es solamente por coincidencia. ¿Ya? Se dieron cuenta que es muy sencillo calcular la media, la mediana y la moda. 5.7, después saco, lo divido por 2, voy a la frecuencia acumulada, veo el número, me dio 5. Y la moda, simplemente viendo el cuadro, lo que más se repite. Si hay algún número que se repite esa misma cantidad y son varios números la moda. No, si no, es una sola. Porque en este caso, por ejemplo, puntual, la variable que más se repitió es ¿cierto? Número 2, porque son 3 veces. Que por eso que estaba con rojo. Y por eso que también aquí esto está con rojo, porque yo sacaba la frecuencia acumulada 5 y la variable era 5. ¿Y por qué estos datos están también con rojo? Porque son los que más utilizo, que es la sumatoria de los XF perdido por el número de N. Y ahí tengo todos, saco el promedio, la mediana y la moda. Muy rapidito. Pero ahora resulta que me cambia un poco la historia, porque me siento aquí, yo tengo la frecuencia acumulada. ¿Se acuerdan que teníamos una frecuencia donde teníamos los alumnos que eran de 1,01 m a 1,10 m, de 1,11 m a 1,20 m y así? Bueno, aquí tengo una escala diferente donde me dicen, mira, entre el 0 y el 3, ¿cierto? Supongamos, ya aquí vamos a ampliar el rango y no solamente era un solo alumno, sino que son muchos alumnos, a lo mejor, ¿no es cierto?, de varios institutos americanos, por la nota que van de 0 a 10. Entonces tengo, ¿cierto?, aquellos que van del 0 al 3, son 75 alumnos o 75 datos que están en esa escala. Del 3, bueno, aquí se supone que el 3,01, ¿cierto? Pero yo lo puse ahí el 3 porque si no, para no amplificarlo tanto. Entre el 3 y el 6 son 458 personajes o datos o cosas que calzan en ese rango. Y después siguen 1900 y 521. O sea, ¿cierto? Aquí, si uno saca la cuenta, la cantidad de datos son mucho más que 30, porque tengo 75 más 450 más 1900 más 500 son altos. ¿Ok? Entonces, de estos datos, también me dicen, calcúlame la mediana, el promedio y la moda. Se calcula de una manera diferente. No es igual a como lo estábamos calculando antes. Por eso que se lo estoy mostrando ahora. ¿Ok? Pero, antes de continuar, para no ser tan malo, ¿cierto? Son las 9:20.
casi las 9:20. Mejor, no sé, bueno, ¿qué les parece? ¿Continúo inmediatamente o hago un pequeño break? Lo dejo seguir porque si seguimos ahora podemos terminar antes. Sí. ¿Seguimos nomás? Sí, profe. Evelyn Sí, tiene cara profe. cansada. Profe, parece hay alguien que tenía una pregunta. ¿Perdón? ¿Alguien que qué? Que tenía una pregunta. A ver, Parece no me escuchó. Yo me quedé con una duda que la estoy analizando de la tabla anterior. ¿Sofía? Sí, profe. Ah, no, ¿quién tiene la duda? Yo, profe, Karina. Lo que Ah, pasa Karina. es que la moda se sacaba como toda la tabla, ¿cierto? Sí. Y yo vi que el 5 también se repitió 3 veces, entonces me quedé con esa duda. Espérate, vamos a ver, porque lo mejor es ver espera que tengo que compartir. Déjame compartir el tiro, porque sacamos el tiro la duda, ¿cierto? Ahí. Estamos aquí, ¿no es cierto? Déjame volver para atrás. ¿En este decís tú? ¿Dónde el 5 una sola vez que se repite? Porque hay un solo 5 aquí arriba. Si tú te fijas, dentro de todos los números hay un solo 5. Por lo tanto, no puede ser el 5 la moda. Yo me confundí porque como hablaba de la tabla completa pensé que era todo el cuadrado, entonces ahí yo contaba el XF5, el F5 y el X5. No, porque si tú te fijas, mira, el 2, ahí está, 1, 2, 3, por eso se puso 3 veces. El 4, una sola vez. El 5, una sola vez. No hay más. No hay más 5. ¿Ya? ¿Ok? Ya. ¿Qué hacemos? ¿Sigo o descansamos un ratito? Dejo a criterio. No, yo creo que sigue para que terminamos antes, pues, profe. Ya. Muy bien. ¿Están de acuerdo los demás compañeros? Obvio. Sí, Sí. sí, sí, sí. Sigamos, vaya, hacemos más rápido y terminamos más rápido. Ya. Sí, con todo, sino para qué. Sí, exacto. Déjale nomás. Damos. Sigamos metiendo información. Ok. Entonces, como les digo ahora, ¿cierto? Ya nos vamos a ir a otro tipo de tabla, que es cuando yo tengo muchos datos dispersos y mejor los simplifico y los acumulo. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo una escala que va de 0,3, de 3,001 a 6, de 6,001 a 9 y así. ¿Ok? Entonces voy viendo la acumulación de datos. Si ustedes se fijan, va acumulándose de 3 en 3 y aquí al final va solamente de 2, ¿cierto? Para hacerlo más sencillo. Y aquí tengo la cantidad de veces que se repiten o los números que están entre ese rango. Era como decíamos, ¿cierto? Por ejemplo, los niños que medían entre 1,5 m y 1,51 m y 1,60 m eran 6. Aquí, entre el 0 y el 3 son 75, los otros son 458. O sea, aquí ya la masa es mucho mayor, ¿cierto? La cantidad de datos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y aquí está la gracia. ¿Qué es lo que tengo que hacer en el paso 2? Yo tenía el X, la columna X y la columna F, ¿cierto? Esas son las dos columnas que tenía. No, perdón. Me equivoqué. Tenía la columna escala, por eso que están aquí con rojo, la escala y la frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que calcular un X, porque no se olviden que yo siempre tengo que tener una variable X, no puedo tener, ¿cierto?, un rango, porque va entre 0, bueno, es 0, 0,1, 0,5, 1, 2, 3, bueno, ¿cuál es el número? Entonces, tengo que hacer algo para calcular la variable X. ¿Y qué es lo que se hace, como dice ahí? El promedio de los límites. Saco el promedio, o sea, entre 0 y 3, ¿cuál es el promedio? 1,5, ¿cierto? Porque 3 más 0 más 3 dividido por 2, 1,5. ¿Cierto? Es tan sencillo como eso. Después de 3 a 6, ¿cierto? El promedio es 4,5. ¿Me van siguiendo? Porque lo importante es que usted lo Sí, capte, profe. ¿cierto? Sí, profe, sí, profe. El Sí, promedio profe, entre 6 y 9, porque 6 más 9 me da 15, dividido por 2, 7,5. 9 más 10 son 19, dividido por 2, 9,5. ¿Cierto? Es el promedio de los límites. El límite inferior más el límite superior.
Otra vez, 0 más 3 me da 3, dividido por 2, 1,5. 3 más 6, 9, dividido por 2, 4,5. 6 más 9, 15, dividido por 2, 7,5. Y ahora, estos valores que yo acabo de encontrar, los utilizo como el X, acá. El X. Ahora tengo el X, ¿cierto? Antes no los tenía, tenía la escala, ahora ya calculé el X. ¿Se acuerdan que con el X, qué es lo que hacía yo? Tenía la frecuencia de cada uno de ese rango, 75, ¿y qué es lo que hago? Sumo, y saco la sumatoria de la frecuencia. O sea, en otras palabras, son 2.986 datos que tiene esta tabla. Los 75 más los 400 más los 1.009 más los 500, 2.986. Ese dato también, ¿cierto? Lo necesito porque esto es igual, no se olviden, se lo mejoraron igual, es igual a n, ¿cierto? El total de datos, ¿ok? Después, ¿qué es lo que hago? Sigo con la misma tabla, voy acumulando la frecuencia. 75, 75, más 458 me da 533, más 1932 me da 2400, más 521 me da los 2986, que son exactamente lo mismo que el n. ¿Cierto? No me puede dar diferente porque aquí lo acumulé. N tiene que ser igual a n. Y después, ¿qué es lo que hago? ¿Cierto? ¿Se acuerdan que yo multiplicaba el x, o sea, 1,5, multiplicado por el FI, por 75? 1,5 me da 112,5. El 4.5 por 458 me da 2061. Y así voy, 7,5 por 1009, 9,5 por 521 y coloco los valores. ¿Qué es lo que hago después? Los sumo. Y aquí este valor no se olviden que es la sumatoria de los XF. Y para sacar el promedio, yo necesito la sumatoria de los XF dividido por N. O sea, aquí yo tengo la sumatoria, por lo tanto estoy bien. Y por otro lado tengo el N. Puedo hacer la división. ¿Se acuerdan que así se calculaba el promedio? ¿Están acordando? De Profe, X. le puedo hacer una consulta. Es Dale. que quedé como en el FI, ¿de dónde sacó esos 75? Y No, todos esos números esos ahí. son datos que me entregaron nomás, datos dados. Ah, o sea, esos datos del FI los tienen que entregar. Claro, o sea, eso Ya. absolutamente. Salvo que yo les diga, inventen ustedes una tabla. Entonces ustedes dicen, ya voy a inventar la tabla del peso de mis compañeras. 65 kilos son 20 compañeras. Ya 40 kilos, ya demasiado flaquita, una sola. Y 80 kilos hay como 3 compañeros, una compañera. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí yo voy inventando tablas. Pero en este caso me dieron los datos. ¿Ya? Son inventados. Y con los datos inventados saco la muestra total, que son 2.986 personajes o datos, series, no sé lo que es. Y aquí voy sacando después la frecuencia acumulada y saco el XF que necesito sí o sí saber para calcular los datos que necesito. Voy a borrar esto porque voy a avanzar. Entonces aquí yo tengo la sumatoria y tengo el N. Con eso saco inmediatamente el promedio. Entonces, si sigo avanzando, la media aritmética me dice que son el promedio acumulado dividido por el total, me da un 7.23. ¿De dónde salieron los 21.613? Ahí está, 21.613. Sí, hay un perrito por ahí. Los 21.613 los divido por los 2.986 y me encuentro con el promedio facilito. Pero ahora, me cambia harto el tema para calcular la mediana y la moda. ¿Se acuerdan que antes la moda era, yo voy al cuadro, el que más se repite es este número? Ahora, la formulita es un poquitito más complicada. Y la formulita de la mediana también. ¿Qué es lo que hago acá? Al igual que en el anterior caso, cuando yo tenía datos, ¿cierto? Que no los tenía con frecuencia, sino que eran cuántas veces se representa, ¿cómo se llama aquí? Cuando yo tengo una escala, o tengo un rango, ¿cierto? O tengo una amplitud, porque si es un solo número, por ejemplo, 1,21 m, 1,22 m, es un solo número, ¿cierto? No lo tengo en rango. Pero si le pongo entre 0 y 3, o entre 1 metro y 1,20 m y 1,21 m y 1,40 m y así, son rangos, son escalas, me cambia la historia. Entonces ahora para calcular la mediana y para calcular la moda, tengo que aprenderme la fórmula. ¿Cierto? Para que si ustedes pueden tener el cuaderno, pueden meterse al computador, pueden sacar el PPT,
Si lo importante es que la fórmula no tiene por qué aprenderse la memoria. ¿Ok? Porque ahí está. Ahora, aquí está la mediana. Al igual que en el caso anterior, tenía que sacar cuánto era el N, que son los 2.986 casos, lo divido por 2. Y me da, obviamente, 1.493. ¿Ya? Es un dato que me va a servir dentro de la fórmula, porque si ustedes se fijan, la mediana es igual a un LI. Ya parece chino, ¿cierto? Hay un li metido entre medio. Pero LI significa límite inferior. ¿Ok? Más un A. Quiero que el A es la amplitud. Es la amplitud, el rango que tiene la escala. Entonces, si nosotros nos vamos a ver acá, ¿cierto? Si ustedes se fijan, aquí yo tengo los valores destacados. Entonces aquí yo voy a ver el N dividido por 2 me da 1.493. ¿Se acuerdan que después yo tenía que ir a cuál es la frecuencia acumulada para ver si era el 50%? De ahí me calzaba. Bueno, acá yo veo dónde está 1.493. De acuerdo a la tabla, tampoco está, pero de acuerdo a la metodología, el número que sigue inmediatamente después. Y en este caso es 1932. Es el número que sigue después del N dividido por 2, este valorcito que está aquí. ¿Ok? Y de ahí saco los datos. Por eso es que yo tengo que ver esa línea. Porque aquí yo aplico la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cierto? La formulita me dice, aquí no es importante que usted se la memorice, pero es LI más A. ¿Cuál es LI? ¿De dónde saco ese dato? Límite inferior. O, ¿cierto? ¿De dónde lo saco? Me vuelvo a mi cuadrito, veo dónde está el FI que me interesa y voy a ver acá, me voy a ver a la escala. En la escala el límite inferior es 6. ¿Cierto? De ahí comenzó la escala. Comenzó con el 6, en esa línea. Entonces, por lo tanto, yo aquí voy a poner como aparece un 6, que es el límite inferior. ¿Ya? ¿Cuál es el rango? Va de 6 a 9, por lo tanto son 3. 106, 7, 8, de 6 a 9 son 3. Por eso que la amplitud es 3. Porque estoy en esa misma escala, ¿cierto? No me muevo de esa línea, de esta línea de aquí. Va, me moví igual. Aquí, ¿cierto? Son 3 números los que están dentro de la amplitud. El mínimo es 6 y la amplitud es 3. Ok, ¿cierto? Voy a la formulita y pongo 6 más 3. Pero la amplitud está multiplicando todo este factor intermedio, ¿cierto? Que está entre paréntesis, porque primero está el paréntesis cuadrado, donde me dice que es n dividido por 2, entre paréntesis redondo, menos el FI1. Entonces ya me están hablando chino de nuevo, ¿cierto? Pero se supone que hay un FI. ¿Cuál es el FI? Es justamente el que yo encontré, ¿cierto? Aquí está el FI y aquí está el F mayúscula. Entonces yo tengo que ver, la fórmula dice que está el F mayúscula, no el minúscula. Entonces voy acá, aquí está el mayúscula, y el FI viene a ser en la misma línea. Pero como es menos 1, me voy al de más abajo y es 533. Ese valor es el que yo pongo aquí. Si ustedes se fijan, menos 533. ¿Ya? Entonces aquí está. Los 2.986, que es n dividido por 2, que yo ya sé que es 1.493, menos 533. De ahí salió el 533. De nuevo, el FI es el que corresponde a la línea 69, que es este. Pero me dicen que es el FI menos 1, el F mayúscula 1, por lo tanto da S. ¿Ok? Y ahí es lo que yo pongo. Eso está entre paréntesis, dividido por el FI chiquitito, que es la frecuencia que corresponde a la línea. En otras palabras, a los 1900, porque es el FI chiquitito, 1932. Si yo sigo acá, por eso se dividió por 1932. Ahora tengo que empezar a desenredar toda esa madeja, ¿cierto? Y lo primero que tengo que hacer es hacer la división, restarle los 500, ¿cierto? Y eso dividirlo por 1982, que me da 0,49689, que lo multiplico por 3 y le sumo el 6.
Y ahí me da 749. ¿Ya? Después ustedes se entretienen con más calmita, vean que efectivamente es así, y si me equivoqué, me dicen, profe, se equivocó. Porque puede ser. Ya, no creo que me haya equivocado. Ok, entonces ahí está la historia. Aquí ya uno empieza, se da cuenta, tengo que saber, acordarme de la famosa álgebra, de qué es lo que se hace primero, la multiplicación, la división, la resta, porque si no, si empiezo a hacer cualquier cosa, me da cualquier número. ¿Ya? Imagínense la moda que era tan sencilla, era la que más se repetía. Miren ahora. LI más A multiplicado por FI menos FI menos 1 dividido por FI menos... Ya se pusieron pesados. Pero lamentablemente esos son los datos. Y aquí saco lo mismo, que afortunadamente se repite en el 6 y el 3. Porque igual, ¿cierto? Me manda el N dividido por 2 y tengo que ver cuál es la frecuencia acumulada, y ahí estoy en esa misma línea. Y aquí estoy nuevamente en la línea de... Espérense, ¿qué pasó que no podemos leer? Ahí está. Acá está. Estoy en esta misma línea que es la que mando, ¿cierto? Esta, la línea de 1932. Entonces ahora me hablan de los FI chicos. Va, no quiero avanzar. Se puso igual que ustedes, no quieren verlo. Dice FI menos FI menos 1. Entonces, ¿de dónde salen esos datos? Me voy a ver, el FI es justamente, ¿cierto? Como no tengo el este valor dividido por 2, que son 1400, tengo que ir al que sigue, es el valor 1982. Ese es el FI solito. Pero el FI menos 1 es el que sigue anterior, que son los 458. Y por eso que es 1932 menos 458. ¿Ya? Entonces, ahí yo saco los 1982 menos el anterior, que son los 458, dividido por lo mismo, porque aquí este se repite, si ustedes se fijan es el mismo. Y aquí, en vez de F menos 1, es F más, FI más 1. Y aquí es 1932, que es el mismo número, porque todos son FI, solo que aquí es FI más 1. Y si yo me voy a mi tablita, el FI más 1, ¿cierto? Estoy aquí, es 521, porque ahora es más el que sigue, más 1, 521. Voy a ver, y aquí está, ¿cierto? 521. Y ahora ya empiezo a restar, ¿cierto? Después sumo, después hago la división, después se lo multiplico por 3, y le sumo 6 y me da 753. Y uno dice, terminé. ¿Ya? Pero, si ustedes se fijan, los pasos son... Si uno no lo hace con detallito, lo más probable es que meta mal el dedito y va a sacar un número que no corresponde. Entonces, que yo tengo la media aritmética, que es la más fácil, afortunadamente, ¿cierto? Que es la sumatoria de los x dividido por n. Después me tengo que aprender, o por lo menos tener la formulita, si no, ¿cómo lo voy a calcular? Para sacar la mediana, y ya las modas se fueran al por sí, como diríamos. Porque ya la formulita es súper compleja. Y me cambió antes la historia cuando me decían que el tema de la moda era no, si el que más se repite. Claro, pero es cuando son ciertas escalas normales. O sea, tablas normales o series de datos normales, cuando yo lo tengo que tabular con rango, con escala, ahí ya se me complica el tema. Disculpe, ¿Ya? profe, alguien tiene el micrófono prendido. Sí, Gracias. porfa. Ya, ahí sí. Qué bueno que alguien dijo eso. Yo no sabía si era el mío o eran ustedes. Bueno, entonces, de esa moda, de esa forma, no la moda sino se la arroja, porque mira la tremenda fórmula, de esa forma, vamos nosotros a hacer ejercicios de la mediana, la moda y la media aritmética o el promedio. ¿Ok? Entonces, para la próxima clase, lo que ustedes van a hacer, para ya no aburrirlos tanto, vamos a empezar a meter manito en los ejercicios. ¿Ok? Yo les subí, por favor, para que ustedes lo tengan en consideración, y les di plazo hasta mañana. O sea, es una tarea, pero es una tarea sin nota, ya, porque es formativa. Pero está en el aula virtual ahora en la semana 2. La subí hace poquitito, así que alguno a lo mejor no la vio. La tarea dice relación con, por ejemplo, ver variables, ¿cierto? Que son variables continuas, discretas, que sea todo el tema. Y por otro lado, hacer tablas, que yo le voy a pedir de acuerdo a una serie de datos. Entonces hacer la tabla de el X, el FI, F mayúscula y todo el tema, ¿ya?
Entonces, para que lo empiecen a realizar, empiecen a jugar ustedes en la semana, y los que lo hacen de aquí al viernes, me parece mucho que el viernes el día está como a las 24 horas, 28 horas, o sea, ya demasiado tarde, ¿cierto? Los que lo hagan bien, con todas las respuestas como corresponde, les voy a regalar 0,3 décimas para la primera prueba, ¿cierto? Aquellos que se sacan un 7, no pueden sacarse un 7,3, ¿cierto? Pero lo podríamos dejar posiblemente para el 8, cuando necesiten la sumatoria de la nota en particular, ¿ya? Así que ya no los quiero, ya yo creo que lo dejé así como medio chatos, con tanto tema. Así que vamos a quedar hasta aquí, de partida se está terminando la clase. Ya vamos a quedar hasta aquí. ¿Ok? Ya pasé la lista, ¿no es cierto? Pasé la lista 2 veces. Sí, profesor. Bueno, entonces como les digo, métanse, esto es en grupo, ¿no? O sea que ya ustedes conocen los grupos, empiezan a participar en los grupos, vean el tema, ¿no es cierto?, de la tarea, los que quieren, porque es formativa, no es obligatoria, pero bueno, porque si ustedes van soltando la mano, y si tienen dudas, pues me la preguntan, ¿ya? Así que la próxima clase vamos a empezar a hacer números, ejercicio, que es lo más importante, ¿ok? Ya, profesor. Ya, profe. Chao, que Ya, estén bien, profe. cuídense. Chao, chao. profe. Gracias, chao, Buenas chicos. noches. Chao, Chao. chao. Pero-